Pues, ahí está. Entonces voy a hablar yo de la parte introductoria y del marco conceptual. Es importante comprender este marco conceptual, comprender la teoría, pero de nada nos va a servir si esta teoría no la traducimos en acciones ya concretas en nuestro ámbito laboral. Puede ser a nivel comunitario, a nivel institucional, a nivel estatal, a nivel federal, eh, en cualquier ámbito, a nivel de una institución, de un edificio en particular. Es importante entonces comprender estos conceptos, que todos entendamos lo mismo, cuál es la filosofía que hay detrás de la gestión del riesgo de desastres, y uno de sus componentes importantes pues es la reducción del riesgo. Entonces, pues vamos a comenzar con un diagnóstico breve. En mis últimas pláticas siempre doy esta introducción porque es importante también estar conscientes de la importancia y la necesidad de llevar a cabo, de implementar estas acciones. Algunos hechos que se pueden demostrar con estadísticas es que el número de desastres y su impacto se está incrementando año con año. Como ustedes saben, el CENAPRED todos los años elabora un diagnóstico, una evaluación del impacto de los principales desastres que ocurrieron en el año, ves cuál es el número de personas afectadas, el lamentable fallecimiento de personas, pero también los impactos que tiene a nivel social y el desajuste que provoca en la sociedad. Entonces, ese es un hecho que la tendencia es a que se incremente, no solo en México, en todo el mundo está sucediendo esto. Hay varias causas. Al haber más población, al haber más infraestructura, pues esto implica también un incremento en el riesgo, como ahorita vamos a explicar más a detalle. Pero entonces este es un hecho del cual debemos estar todos conscientes de que es una realidad. Y por lo tanto, esto nos obliga a incrementar los esfuerzos que estamos haciendo para reducir estas cifras, revertir esta tendencia. Por otro lado, también debemos de estar conscientes que a lo largo de la historia, a lo largo de los años, hemos creado muchas condiciones de riesgo y ahí esa condición de riesgo está latente. A lo largo de todo el territorio, diferentes situaciones, hay condiciones ya dadas que únicamente están esperando el elemento detonador, que puede ser algún fenómeno natural, que puede ser alguna actividad antrópica, y esto eventualmente se va a traducir en un desastre. De hecho, el desastre es la materialización de las condiciones de riesgo preexistentes. Es importante también tenerlo en consideración. Entonces, no hay que esperar a que este riesgo se materialice, sino que hay que trabajar en reducir ese riesgo para evitar que ocurra el desastre. Un tercer hecho que también no podemos apartarlo y no podemos dejar de tomar acciones, que tiene que ver con este cambio climático. De acuerdo a los escenarios y siendo una de las principales preocupaciones que existen a nivel mundial, es algo que debe de estar presente porque esto implica un incremento en el riesgo de desastre, particularmente asociado a los fenómenos hidrometeorológicos, con las implicaciones que esto tiene. Y estas implicaciones, pues justamente tienen que ver con este otro punto, que afectan al bienestar de las personas, retrasan el desarrollo, tienen efectos económicos, sociales, ambientales, comprometen la seguridad humana, limitan los derechos humanos, muchos aspectos negativos asociados a la ocurrencia de estos desastres. Entonces, con este diagnóstico, lo que eh, un poco se busca o se pretende es hacer conciencia de que tenemos que hacer más de lo que estamos haciendo ahora. Tenemos muchos avances, sí, es importante reconocer que tenemos muchos avances. Cada vez hay más personas interesadas en el tema, que se comprometen, que el día a día están trabajando, que están inclusive hasta
arriesgando su vida por salvar la vida de otros. Entonces sí tenemos muchos avances, pero también tenemos muchas áreas de oportunidad. Los desastres también exacerban desigualdades sociales, evidencian desconocimiento, malas decisiones, omisiones o irresponsabilidad, ¿no? Entonces, debemos de partir y todos estar conscientes de que esta es la realidad en la cual está desenvolviéndose las sociedades, ¿no? Y México, pues, no es la excepción. El año pasado fue la conferencia mundial, la plataforma mundial para la reducción del riesgo de desastres de Naciones Unidas. Y aquí estoy poniendo sobre esta imagen la principal conclusión a la que se llegó en esta plataforma mundial, que la generación de riesgos está superando su reducción, ¿no? Un poco lo que ya les decía. Y hace énfasis particularmente, ustedes pueden consultar todo el reporte completo de esta plataforma global, nos dice que las decisiones, acciones u omisiones de la humanidad están contribuyendo a un aumento de los desastres. Algo que ya se ha comentado mucho, que los desastres no son naturales, son construcciones sociales, pero más que espantarnos cuando alguien dice desastre natural, lo que tenemos que hacer es tomar acciones para revertir estas tendencias en el riesgo de desastres. Entonces, bueno, este es el diagnóstico y entonces la gestión integral del riesgo de desastres justamente promueve un cambio de paradigmas en la forma de atender la problemática asociada a los desastres. Este cambio de paradigma podemos resumirlo con lo que se ve aquí en este recuadro. Debemos de prever, reducir y controlar el riesgo de desastre. En la medida en que nosotros ejecutemos estas acciones ya concretas, vamos evidentemente a reducir riesgos, vamos a reducir la probabilidad de daños y pérdidas, vamos a contribuir a salvaguardar la vida de la población, los bienes, el entorno y el medio ambiente, pero este es el principal objetivo o este cambio de paradigma que se busca dentro de la gestión del riesgo. Entonces, esta gestión integral del riesgo es una práctica diferente a la forma en que tradicionalmente se enfrenta el problema de los desastres y el impacto que tienen en la sociedad. Y el primer cambio radica que ahora el objeto de estudio se basa o se enfoca en el conocimiento de los riesgos y las causas de fondo que generan estos riesgos. Es importante ir a la raíz del problema. Es lo principal y evidentemente al ya existir muchos riesgos y en la medida en que no reduzcamos estos riesgos, pues se van a materializar en alguna emergencia, en algún desastre. Por lo tanto, también debemos de seguir preparándonos, debemos de ser más eficaces en la atención de las emergencias y en reconstruir mejor. Entonces, aquí de manera esquemática, en estos cuadros se ven las diferentes fases, etapas de la gestión del riesgo. Lo primero es comprender el riesgo de desastre y los factores causales, es el punto de partida. Y de aquí en adelante que el crecimiento y el desarrollo de las ciudades, del desarrollo urbano sea seguro. Ya no generemos más condiciones de riesgo, ya no estemos construyendo los desastres del futuro, ¿no? Esto, como saben ustedes, se llama gestión prospectiva a esta parte. Los riesgos que existen tenemos que reducirlos y para los riesgos residuales debemos de prepararnos y atender eficazmente y ya mencioné reconstruir mejor, ¿no? Entonces esto es muy importante y esto también, otro principio importante de la gestión del riesgo es que es un tema transversal. No es una actividad exclusiva de protección civil. Aquí deben de participar todos los actores. Si bien el Estado tiene la obligación de procurar seguridad a sus gobernados, es cierto que también que en un esquema de gobernanza
deben de participar la sociedad en general, la academia, los particulares, todos deben de participar de una manera responsable, corresponsable, y ahorita vamos a ver otros principios. Entonces es muy importante también fortalecer estas capacidades de la sociedad y hacerlos inclusive partícipes de la toma de decisiones. Y rápidamente ya, para irme más de lleno al tema central, para implementar esta gestión del riesgo, debemos de estar conscientes de que esto es un proceso, es algo permanente, una serie de pasos metodológicos que se tienen que llevar a cabo de planeación, de participación, toma de decisiones y evaluación. Tenemos que evaluar cómo lo estamos haciendo. Por ahí, en su momento, o ya hemos platicado en varias charlas o cursos sobre índices que se están ahorita retomando, particularmente tres: el índice de gobernabilidad de políticas públicas, el índice de gestión del riesgo y los avances en el cumplimiento de las metas del marco de Sendai. Entonces, a través de este proceso de planeación, pues debemos desarrollar planes, políticas, programas, instrumentos, medidas que apliquen a nivel edificio, a nivel institucional, a nivel comunidad, municipal, estatal, federal. Para conocer el riesgo, para reducir el riesgo y atender emergencias, viéndolo de manera agrupada, en donde la reducción del riesgo implica acciones de previsión, prevención, mitigación, preparación, pero de manera transversal también en la etapa de atención de emergencias y en la etapa de reconstrucción debe siempre estar presente medidas de reducción del riesgo de desastre. Entonces, la reducción del riesgo de desastres es un proceso que abarca todas las etapas de la gestión del riesgo, principios que ya todos sabemos que están en la ley, que lo hemos comentado. Dentro de la gestión del riesgo, pues debe de ser inclusivo, igualitario, protección, solidaridad, autoprotección, participativo, es de interés público, social, la sostenibilidad, gradualidad, sistémico, coordinación, concurrencia, subsidiariedad, corresponsabilidad y oportunidad. Son principios que debemos de tomar siempre en consideración y muy importante para poder implementar estas políticas de gestión del riesgo, pues deben de existir condiciones legales, institucionales y presupuestales para poderlas llevar a cabo. Es decir, tener toda esta estructura programática ya para la implementación de las acciones. Ahora sí ya vamos a entrar más en el tema enfocado a la reducción del riesgo de desastres. Si ustedes tuvieron oportunidad de leer la nota conceptual cuando se hizo la convocatoria para este curso, esto es lo que dice, y si tuvieran que hacer un examen de esta plática, pues sería algo que sería bueno que comprendieran bien y que entendieran bien, ¿no? ¿En qué consiste la reducción del riesgo de desastres? No es una definición como tal, pero sí comprender lo que involucra la reducción del riesgo de desastres. Son acciones sistemáticas para analizar y disminuir los factores constitutivos del riesgo como un punto de partida, es decir, conocer, analizar los peligros, las vulnerabilidades y los sistemas expuestos, que vamos a entrar más en detalle y ver qué podemos hacer con cada uno de estos elementos para poder reducir el riesgo. Entonces, ese es el punto de partida. Ya dijimos que en gestión de riesgo, el punto de partida es el conocimiento y la comprensión del riesgo, ¿no? Entonces, también en la reducción del riesgo como acción específica, pues incluye este conocimiento y esta comprensión. Y una vez que nosotros conocemos esos factores, esos elementos que conforman el riesgo, entonces debemos de ver qué hacemos, cuáles son las acciones en cada uno de ellos en cuanto a los peligros, en cuanto a las vulnerabilidades y en cuanto a los sistemas expuestos para poder reducirlo, pero más aún, ir inclusive más atrás, cuáles son los factores causales del riesgo, y voy a explicarlo en las siguientes diapositivas.
es ir a la raíz. En muchas ocasiones, en muchas pláticas, yo comento o doy como ejemplo un símil en medicina. Si yo tengo dolores de cabeza muy fuertes y si exclusivamente cada vez que me duele la cabeza, la cabeza únicamente tomo un analgésico, pues sí me aminora el dolor, se controla el dolor, pero no estoy atendiendo las causas de ese dolor de cabeza. Ese mismo ejemplo debemos aplicarlo en el tema del riesgo de desastres. Si no entendemos cuál es el origen, las acciones, las omisiones que me generan esas vulnerabilidades, que me generan esos riesgos, entonces no seremos capaces de revertir las tendencias en el incremento del riesgo. Entonces, debemos, para poder reducir el riesgo, debemos de disminuir esos factores causales. Y ahorita vamos a analizar algunos de ellos. ¿Y esto con qué finalidad? ¿Para qué hacemos este análisis y esta comprensión? Pues justamente lo que se busca es evitar o disminuir los daños y pérdidas ocasionados por la presencia ya sea de fenómenos naturales o antrópicos. Entonces, con esto, ¿cuál es la aproximación? Ustedes ya la saben. ¿Cuáles son? Para comprender el riesgo debemos hacernos esta pregunta. ¿Cuáles son los factores que podrían explicar los niveles de destrucción, es decir, los daños, las pérdidas, los efectos inducidos, es decir, la materialización del riesgo y los desajustes que producen, perdón, y los desajustes que producen la sociedad y en la economía? No, pensemos en estos dos ejemplos que pongo ahí en esta diapositiva, un sismo o una inundación. Entonces, ¿cuáles son esos factores que nos pueden explicar o determinar el nivel de daño asociado a estos desastres como los sismos del 85 o como las inundaciones en Tabasco del 2007? Viéndolo así de manera muy sencilla, pues lo primero que podemos decir, por un lado, evidentemente juega un papel importante la intensidad, duración y el lugar de los eventos físicos, los fenómenos naturales o alguna actividad antrópica, ¿no? Como las explosiones en Guadalajara, por ejemplo. Pero por otro lado, las condiciones de fragilidad existentes, ya sean físicas, económicas, sociales o ambientales, que existen al momento del impacto. Veamos este edificio. Ocurrió el sismo, se cayó y fallecieron personas. Ya analizando qué es lo que pasó, pues se vio que las aceleraciones excedieron los criterios con los cuales se diseñó el edificio. Entonces, a raíz de los sismos del 85, se modificó el reglamento de construcción para hacer construcciones más seguras, ¿no? Entonces, en realidad, fue justamente la conjunción de dos elementos, un fenómeno muy intenso, pero por el otro lado también una condición de vulnerabilidad, en este caso física estructural, que dio origen a que se colapsara esa estructura, ¿no? Entonces, aquí ya estoy adelantándome un poco, una forma de reducir el riesgo de desastres es justamente a través del reforzamiento estructural y por eso el doctor Óscar López Batis va a hablar específicamente, va a dar una charla sobre medidas para reducción de vulnerabilidad física y la doctora Guadalupe Matías pues va a hablar sobre medidas para reducción de riesgos por inundaciones y obviamente pues vinculados al cambio climático. Entonces el desastre debemos de concebirlo en términos de la concreción de condiciones preexistentes y no solo como una manifestación de la furia de la naturaleza, ¿no? Es decir, nuevamente, los desastres no son naturales. Y ahora, si realmente queremos comprender cómo reducir el riesgo, es necesario comprender estos conceptos. Muy seguramente ustedes ya se lo saben, los han estudiado, pero pues si ya se lo saben, no está mal repasarlos y comprenderlos. Y si tienen alguna duda, voy a tratar de irme más rápido para poder contestar preguntas.
Entonces, de acuerdo a la Ley General de Protección Civil, ¿qué es el riesgo? Son los daños o pérdidas probables, así en palabras muy sencillitas, muy concretas. Riesgo son los daños o pérdidas probables. Daño es lo físico, el costo que tendría recuperar la infraestructura física, en eso se vincula con los daños, y las pérdidas son los bienes o los servicios que se dejan, que tienen un costo también, lo que se deja de producir, los servicios que se interrumpen, gastos adicionales, y el daño es lo que nos cuesta reconstruir o reparar. ¿Y cuáles son sus elementos constitutivos? Ya los mencionamos: peligro, vulnerabilidad y exposición. Entonces, ahí está, muy sencillo. Riesgos son daños y pérdidas, ¿no? Y tiene tres elementos. Viendo rápidamente estos tres elementos, ¿qué es el peligro? El peligro, de acuerdo a la definición de la ley, es la probabilidad de que ocurra un fenómeno perturbador potencial que con potencial de causar daños o pérdidas. ¿Sí? No es el fenómeno como tal, sino es cuando ya nosotros evaluamos esa probabilidad de que pueda ocurrir, y debemos, para poder evaluarlo, para poder definirlo, hay tres características que se mencionan en la ley. Debemos de conocer la intensidad de ese fenómeno, que normalmente se asocia a una variable física. Tenemos que especificar en dónde, porque varía de lugar en lugar, y en qué momento, ¿no? Si estamos hablando de probabilidades, uno de los términos que más se utilizan específicamente, bueno, más comúnmente en la evaluación de peligros naturales, pues son los periodos de retorno que tienen los fenómenos, o la periodicidad con la que ocurren ciertos fenómenos de cierta intensidad en un lugar. Aquí algunos ejemplos. Estos son mapas de peligros, no son mapas de riesgo. Les decía, están asociados a una variable física. Este es un ejemplo de un mapa en una ciudad de cuáles serían las aceleraciones, ahí está la variable física, en esta ciudad, asociadas a un periodo de retorno de 500 años, es decir, un temblor muy fuerte. Entonces, pues aquí vemos cuáles serían las zonas donde las intensidades sísmicas son mayores y donde son menores. Aquí tenemos un ejemplo de un mapa de peligros para el desbordamiento del cauce de un río, para diferentes periodos de retorno, y los colores nos dicen la intensidad, que en este caso está relacionada con el tirante, o sea, cuál sería la inundación, la altura de la inundación. Ay, perdón. Para diferentes fenómenos. Aquí otro ejemplo del mapa de peligros del volcán Popocatépetl para flujos, oleadas piroclásticas, también con diferentes probabilidades. Están aquí en colores. Yéndome rápido, la vulnerabilidad, ¿qué es? El segundo componente, la fragilidad o la susceptibilidad de un sistema a sufrir daños y pérdidas. O sea, son sus características que tiene. ¿De ¿Cuáles son los factores o cuáles son estas características? Pues pueden ser características físicas, sociales, económicas, ambientales, es lo que establece la ley, pero aquí podemos agregar institucionales, podemos agregar culturales, podemos agregar muchos otros tipos de situaciones o factores que generan esa condición de fragilidad o de susceptibilidad. Podemos nosotros cuantificar, cuando lo hacemos de manera cuantitativa, podemos nosotros asignarle un valor a la vulnerabilidad por ejemplo, como en el porcentaje de daños o pérdidas que va a tener ese sistema expuesto, dependiendo de la variable física del fenómeno que estemos nosotros analizando. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué es la exposición? Pues es la cantidad de personas, bienes, infraestructura, medio ambiente y sistemas que pueden sufrir daños. Se puede cuantificar en términos monetarios, en número de vidas. Entonces ahí están los tres elementos que conforman el riesgo. Viéndolo de una manera esquemática, si tenemos nuestro registro de inmuebles, por ejemplo, sería mi sistema expuesto, en este caso sería riesgo asociado a infraestructura física. Por otro lado, conocemos las características de cada uno de estos edificios
a través de estas curvas de vulnerabilidad, que nos va a decir el porcentaje de daño que tendría dependiendo de la intensidad del fenómeno. Pongamos también como ejemplo, si fuera un sismo más intenso, entre mayor sea la intensidad, me va a provocar un mayor número de daño. Y si es menor la intensidad, pues el daño es menor. Y si por otro lado yo tengo mi análisis probabilístico de la ocurrencia del fenómeno, entonces con estas tres variables ya puedo obtener yo el riesgo. En este caso, en ejemplo sencillo para que se comprenda mejor, en donde está en rojo, los daños y pérdidas que puedo tener son más grandes, entonces el riesgo sería alto, sería severo, y en otra zona, anaranjado o amarillo, pues el riesgo es menor, es decir, la probabilidad de los daños y pérdidas serían menores. Entonces, visto esquemáticamente. Y ya para ir viendo para qué estoy explicando todo esto, si el tema es reducción de riesgo. Pues porque entonces, comprendiendo que el riesgo está conformado por estas tres variables, entonces aquí ya nos está dando una aproximación de qué hacer para reducir el riesgo. Si se incrementa el peligro, se va a incrementar el riesgo. Si se incrementa la vulnerabilidad, se incrementa el riesgo. Y si se incrementa la exposición, se incrementa el riesgo. Pero a la inversa, hay que analizar, y por eso es importante entender y comprender estos tres factores, para ver si nosotros, la sociedad, podemos intervenir en reducción del peligro. En fenómenos naturales, pues prácticamente no podemos hacer nada para evitar que haya sismos, para evitar que haya ciclones tropicales. Sí podemos hacer y debemos tomar acciones para evitar que siga incrementándose la temperatura a nivel global, que me está provocando fenómenos extremos más intensos, ¿no? Entonces, si hay algunas, en fenómenos químico-tecnológicos, evidentemente nosotros sí podemos modificar y podemos reducir esa probabilidad de que se manifieste, que haya un derrame de una sustancia químico peligrosa. Sí podemos nosotros intervenir, lo mismo en fenómenos socioorganizativos, en fenómenos sanitarios también podemos nosotros reducirlo. ¿Podemos nosotros intervenir sobre la vulnerabilidad? Sí, es en donde más podemos nosotros intervenir para reducir el riesgo. Si intervenimos en la reducción de la vulnerabilidad, de todo tipo de vulnerabilidades y los factores causales, estamos reduciendo riesgo y estaremos evitando desastres y estaremos reduciendo los daños y las pérdidas. También en la forma en como nosotros nos exponemos en el territorio, la forma como ocupamos el territorio, no nos exponemos, si lo hacemos conscientemente de los fenómenos que pueden impactar en esa zona, pues estamos reduciendo esa exposición a futuro y pues por eso invitamos al doctor Víctor Hugo Hoffman para que nos hable de ordenamiento territorial y reducción del riesgo de desastres. Y a esta fórmula tenemos que agregar la preparación. En la medida en que una sociedad esté consciente, conozca sus riesgos, esté preparada, tenga sus planes, sus procedimientos, sepa cómo responder, cuente con sistemas de alerta, en esa medida también, entre más preparada esté, en esa medida también estamos nosotros reduciendo la probabilidad de daños y pérdidas. Entonces, estamos reduciendo el riesgo. Entonces, a partir de esta formulita aquí que se ve de manera conceptual muy sencilla, ya nos está indicando cómo podemos hacerle para reducir el riesgo. Entonces, y bueno, ciertas características del riesgo que ya conocemos, que es latente, que es dinámico y cambia con el tiempo. Por eso los atlas de riesgos deben ser un instrumento de actualización permanente. Y evidentemente pues cambia con intervenciones humanas. Si se construye una nueva infraestructura pública, un nuevo edificio de una empresa, etcétera, pues estamos modificando el entorno y hay que analizar, bueno, diseñarlo para que no genere más riesgos, pero también podemos reducir acciones en ese proceso, reducir riesgos. Estoy viendo que se me acaba el tiempo.
Aquí pongo algunos ejemplos. Me encontré por ahí en una publicación esta tablita. Ya no me dio tiempo de modificarla, nada más la copié y la pegué. Pero cómo la reducción del riesgo a través de la preparación, viendo a nivel comunitario, y de esto les va a hablar más a detalle la maestra Constanza, cómo lograr, me quedan 10 minutos, hasta las 10. Ah, ok, todavía tengo 23 minutos. Vemos, por ejemplo, una comunidad que es vulnerable, dice, el desastre sorprende a la comunidad. Y una comunidad que está preparada, que es resiliente y que logra reducir el riesgo, es aquella comunidad que cuenta con mecanismos de alerta temprana para tomar las medidas adecuadas a la ocurrencia de un peligro, ¿no? Podemos verlo a nivel comunitario, pero también podemos verlo a nivel de un edificio, de una empresa, de una institución. Luego, otro ejemplo dice aquí, la comunidad no conoce los peligros que pueden amenazarla, ¿no? Eso lo hace más vulnerable, ese desconocimiento. A diferencia, una comunidad preparada conoce sus peligros, ha elaborado mapas de peligros, conoce sus vulnerabilidades. Una comunidad que no sabe a dónde ir en caso de emergencia, pues la comunidad, comparado con una comunidad resiliente, pues conoce, tiene identificados sus riesgos, está señalizado, sabe dónde están los lugares, las zonas de menor riesgo. Les digo, aquí nada más copié y pegué, deben ser zonas de menor riesgo. Tiene que hacer simulacros. Una comunidad vulnerable no está preparada para la ocurrencia de una emergencia, a diferencia de una comunidad resiliente. La comunidad se ha formado, se ha capacitado, tiene sus brigadas, tiene sus programas internos de protección civil, tiene sus planes de continuidad de operaciones, y de esto nos va a hablar la maestra Zapata, cómo estos instrumentos nos permiten también una oportunidad para reducir riesgos. Y bueno, vienen aquí algunos otros detalles. Como siempre, las diapositivas y la presentación van a quedar en la página y en el canal de YouTube. Creo que me confirma el ingeniero Bravo que sí. Entonces, bueno, podrán ver con detalles. Y ahora, pongo aquí nada más rápidamente esto. Sabemos nosotros, de acuerdo a la ley, estos son los 6 tipos de fenómenos que considera la ley: hidrometeorológicos, geológicos, químico-tecnológicos, sanitarios, socioorganizativos y astronómicos. No confundir el fenómeno perturbador con el peligro. El peligro es cuando evaluamos la probabilidad de que ese fenómeno pueda causar daños y pérdidas, pero el fenómeno como tal no es el peligro. Si no, estaríamos aceptando que los desastres son naturales en el caso de estos primeros dos. Algunos sinónimos que se utilizan de manera indistinta al fenómeno perturbador, pues es amenaza, es agente perturbador, pero no es lo mismo que el peligro. El peligro es cuando se evalúa la probabilidad. Me voy a saltar esta. Y ahora aquí, ya vimos ahorita, ¿recuerdan la lámina que les dije que podría ser pregunta de examen? Vimos los factores constitutivos del riesgo: peligro, vulnerabilidad y exposición. Y ahora, también ahí decía el segundo recuadro, factores causales, que es una forma también efectiva para reducir riesgos y evitar que se generen nuevos riesgos. Hablando de factores físicos y entendiendo que la calidad de las construcciones puede aumentar o reducir la vulnerabilidad. Ay, perdón. Y aquí en estas fotografías, pues es evidente, ¿no? Si ocurre un sismo en una zona donde está esta casa de aquí arriba o donde está esta construcción de aquí abajo, pues evidentemente ante una misma intensidad los efectos van a ser diferentes. Vamos a tener más daños y más pérdidas en esta casa de aquí abajo, que está hecha de adobe, que no tiene elementos estructurales, y en esta otra construcción, pues muy probablemente los daños serán mínimos, si es que hay daños, ¿no? Entonces, la calidad de las construcciones es un factor que puede incrementar o disminuir la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reducir el riesgo?
pues a través del reforzamiento estructural. Por eso, y a lo mejor me meto en temas que va a decir la maestra Zapata, dentro de un programa interno de protección civil, no es nada más una ocurrencia de que se solicite el dictamen estructural, ni el dictamen de las instalaciones eléctricas, ni el dictamen de operación, o sea, no son ocurrencias, justamente tienen que ver con asegurar que no existe un factor que me incrementa la vulnerabilidad física en este caso. Algunos otros factores que incrementan la vulnerabilidad física, pues es el asentarnos en zona de riesgo. Por eso la importancia de los planes de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial, de ordenamiento ecológico, es importante, ¿no? Modificar el uso original de una construcción. Todos recordarán el caso de las costureras, del edificio donde había costureras ahí en Tlalpan en el sismo del 85 y que también en el 2017 otro edificio donde tenían almacenado muchas telas y la maquinaria y demás, pues evidentemente cambió las condiciones estructurales y provocó la falla, ¿no? Entonces, hay factores físicos que me incrementan la vulnerabilidad. ¿Cómo puedo yo reducir el riesgo de lo que ya existe? Pues justamente mejorando la calidad de las construcciones, haciendo una planeación del territorio, un crecimiento ordenado de las ciudades, el mantenimiento. Si no damos mantenimiento a un edificio con la lluvia, si no impermeabilizamos, si no checamos las instalaciones, pues definitivamente esto incrementa el riesgo. Hay otros factores económicos, evidentemente, pues que también juegan un papel importante. Los que menos tienen, pues son los que más eh, situaciones de vulnerabilidad tienen, ¿no? Aquí, nuevamente, comparando, ¿no? Esta vulnerabilidad social. Entonces, ¿cómo podemos reducir riesgo? Pues a través de programas que mejoren las condiciones de vida de la población, de las comunidades, con educación, con una serie de acciones y programas. Entonces, también aquí intervienen, no lo he estado mencionando, pero como ven, intervienen otros sectores de gobierno en esta reducción del riesgo, en esta reducción de las vulnerabilidades. Obviamente, aquellas comunidades que están en una situación de pobreza, de marginación, de desnutrición, que no tienen acceso a crédito, a préstamos, que no tienen acceso a infraestructura socioeconómica, acceso a servicios básicos, que sus ingresos no le permiten tener construcciones formales, pues evidentemente son situaciones. Entonces, una forma de reducir el riesgo es reducir esta vulnerabilidad social, el reducir esta vulnerabilidad económica, en este caso es económica, que no le permiten, o más bien, si nosotros atendemos esta problemática, estos factores causales, pues estamos contribuyendo a la reducción del riesgo. Lo mismo podemos verlo en cuanto a vulnerabilidad social, la forma en cómo se perciba el riesgo, pues también contribuye a incrementar esa probabilidad de daños o pérdidas o no, el nivel de educación, la situación legal, si hay esquemas de organización, si existe un marco legal, si hay normas, si hay legislación y si se cumple y si no hay corrupción, digamos, son situaciones eh, que pueden incrementar o disminuir vulnerabilidad. Entonces, para reducir riesgo, pues también tenemos que entender estos factores sociales que me pueden incrementar la vulnerabilidad para trabajar a través de diferentes actores y de diferentes sectores en reducir estas situaciones que reducen la probabilidad de daños y pérdidas. Lo mismo, evidentemente, pues factores ambientales que contribuyen a incrementar la probabilidad de daños y pérdidas, pues tiene que ver temas de contaminación, la destrucción del medio ambiente y de la biodiversidad, los recursos naturales que se agotan, desechos de industrias que se vierten al cauce de los ríos, en fin. Y como ven, todas estas son acciones humanas. O sea, aquí no hemos estado hablando de sismos, de fenómenos. Todo esto que hemos visto, todos estos factores tienen que ver con acciones humanas. Entonces,
la primera diapositiva que puse del diagnóstico, donde decía ahí que las acciones, decisiones y omisiones de la sociedad están incrementando riesgos a una tasa mayor de lo que estamos trabajando en su reducción, ¿no? Entonces, es importante entender esto. Entonces, ya una vez que evaluamos el riesgo, pues vamos a tener aquí visto de manera esquemática si el riesgo es alto, si el riesgo es bajo. Si el impacto o la probabilidad de daños o pérdidas es alta y el impacto es alto, pues nos vamos a ubicar aquí en la zona roja. Si por otro lado el impacto, los daños y pérdidas son bajos y la probabilidad de que ocurra ese fenómeno son bajos, pues vamos a andar aquí en la zona verde. Entonces esto nos va a permitir empezar a tomar decisiones. ¿Qué riesgos? Porque en una ciudad, en una comunidad, hay muchos fenómenos que pueden impactar, hay muchas vulnerabilidades. ¿Cuáles tendrían prioridad? Pues los que están aquí en la zona roja. Entonces, estos tienen prioridad de atención y estos son los que deberíamos enfocarnos en primer lugar para reducirlos. Los que se encuentran en la zona intermedia, voy a apurarme para, hay varias manos, he visto que por ahí levantan la mano varios. Es importante resolver esas dudas. Si no, ya saben que se toma registro de todas sus preguntas y se les contestan. Entonces, si están en la zona intermedia, pues es importante hacer un análisis costo-beneficio de qué tanto hay que invertir para reducir ese riesgo. Y si están en la zona verde, ese riesgo, si es bajo, pues hay que darle seguimiento, hay que controlarlo para ver que no se incremente. Y respondernos algunas preguntas. ¿No? Si ese riesgo es mitigable o si es un nivel de riesgo aceptable, cuáles son las causas de fondo, cuáles fueron esos factores que lo incrementaron para poder reducir el riesgo. Y creo que esta ya es la última diapositiva. Voy a irme, digamos, un poco rapidito en esta diapositiva, que creo que sí ya es la última, y sobre todo para no meterme en un tema que hablarán después, ¿no? Pero vamos a poner, se me ocurrió riesgo de inundación. Entonces tenemos que comprender el riesgo, sus factores causales y cómo le hacemos para reducirlo. Para comprender el riesgo, pues tenemos que conocer el fenómeno. Una inundación la puede provocar un ciclón tropical, una lluvia, inclusive hasta un sismo. Si un sismo provoca la ruptura o la falla de una presa, por ejemplo, pues eso también puede provocar una inundación, ¿no? Entonces tenemos que conocer la frecuencia, la intensidad, el lugar, el alcance, es decir, el peligro de estos fenómenos que me pueden dar, pueden detonar una inundación, que también me puede provocar la lluvia, en un ciclón tropical, pues inestabilidad de laderas, y esto me va a generar impactos en todos los sectores, ¿no? Daños y pérdidas, efectos económicos, ambientales y demás. Entonces, analizando, hay causas inmediatas que serían pues, las vulnerabilidades, ¿no? Vulnerabilidad física, exposición, hay vulnerabilidades sociales, vulnerabilidades económicas y de muchos tipos, ¿no? ¿Dónde está ubicada la infraestructura? Si la infraestructura pública es el sistema de drenaje o si tienen desagües o no. Son cuestiones que vimos ahorita inmediatas, no son causas inmediatas, pero hay causas subyacentes, que estas causas subyacentes pues son problemas estructurales o condiciones sociales y económicas a través de estos factores, pues incrementan la vulnerabilidad dependiendo de la que estamos hablando. Por ejemplo, cambios de uso de suelo, cambios de uso distintos al original, una mala planeación del desarrollo, falta de reglamentos de construcción, falta de mantenimiento, alteración del medio ambiente, o viéndolo desde un punto de vista social, falta de oportunidades de acceso a servicios, los niveles de educación son impulsores del riesgo, utilizando un poco la terminología que se utiliza a nivel internacional. Y si nos vamos más atrás, pues hay causas de fondo, que esto tiene que ver estas causas de fondo, pues ya con ciertas actitudes o comportamientos
problemas sistémicos, históricos, por ejemplo, modelos de desarrollo y crecimiento económico, social, político, corrupción, ideologías, desigualdades sociales, fallas estructurales y sistémicas. Y aquí se empieza a ver este enfoque sistémico del riesgo, cómo fallas en un sistema pueden tener repercusiones en otro. Lo hemos visto con la pandemia, en donde muchos países que tienen sistemas de salud deficientes, pues agravaron la situación de la pandemia, el hecho de que muchas personas no pudieran quedarse en casa y tuvieran que salir a trabajar para ganarse el alimento del día, pues entonces ese tipo de causas de fondo también son enfoques que debemos de atender. Y retomando lo que se dice en Naciones Unidas, a través de este enfoque sistémico debemos de romper silos. ¿Qué quiere decir? Que debemos abrirnos y trabajar de manera intersectorial, intrasectorial, y bueno, ese es tema de otra plática, pero lo que quiero concluir ya es que hay muchas acciones que nosotros como sociedad, como seres humanos, como gobierno, como particulares, como academia, podemos contribuir a la reducción del riesgo. Y pues esto, lo que les acabo de explicar, es justamente entender o comprender las acciones sistémicas para analizar y disminuir los factores constitutivos del riesgo, para disminuir los factores causales y con ello vamos a evitar o disminuir los daños y pérdidas por la presencia de estos fenómenos. Y con esto concluyo esta parte introductoria del curso y la parte conceptual de lo que consiste la gestión del riesgo de desastre. Muchas gracias.